Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro descenso hacia lo desconocido. Esto es Espejo Oculto, donde lo paranormal no solo se escucha, también se siente. Y bueno, esta noche vamos a, como cada episodio, a hablar de todos aquellos relatos oscuros que nos convocan, que nos llaman. Y hoy vamos a hablar de las experiencias perturbadoras y de las voces que nos llegan desde el otro lado del espejo. Así es. Voces desde el espejo, historias que nos mandan ustedes, historias que nos comparten y sobre todo historias que tienen algo especial, porque siempre el miedo es más sabroso cuando se comparte. Y prepárense porque, como dije, esta es la tercera entrega de testimonios reales enviado por ustedes, nuestros oyentes, testigos de lo inexplicable, sobrevivientes de lo que quizás no debería de existir. Así que apaga la luz, ponte tus audífonos y si estás escuchando esto frente al espejo, no parpadees. ¿Por qué? Recuerda. ¿Lo viste o te vio a ti? Y bueno, antes de comenzar queremos agradecer muchísimo, de manera profunda, a todos quienes han comentado, han compartido, nos dan seguimiento, ¿no? Y son parte activa de nuestra comunidad, sobre todo en el episodio anterior, Aulas Ocultas, los secretos que las escuelas no cuentan, el que fue el especial del Día del Maestro y del Día del Estudiante. Gracias desde Chiapas, Hidalgo, San Luis Potosí y Argentina, que nos confiaron sus historias. Y a quienes nos escuchan desde Guatemala, desde Centroamérica, todavía nos siguen escuchando en Canadá, en Colombia, la doctora Cano. Bueno, pues gracias por cruzar el espejo con nosotros, gracias por acompañarnos y ser parte de nosotros y que nosotros nos permitan ser parte de ustedes. Sus experiencias hacen que este espacio cobre vida. Sí. Este episodio es para ustedes, lo hacemos con mucho cariño y bueno, en un mundo donde lo paranormal todavía es un tabú, el compartir sus experiencias son voces de resistencia, ¿no? Y son testimonios de acontecimientos que, si bien muchas veces son increíbles o no tienen explicación, pasan. Y estos son testimonios que van quedando y quedarán a lo largo de la historia en redes, ¿no? En todos estos sistemas donde podemos compartir esta información, como los testimonios de todas esas cosas que nos pasan en la oscuridad. Así es, mientras este canal exista, esos testimonios estarán en este plano. Así es. Porque este programa no existiría sin ustedes. Cada palabra que escriben, cada comentario que nos envían, cada relato que nos llega, cada audio, cada vez que nos escriben un mensaje de WhatsApp, porque eso ya está pasando, en el que nos agradecen, en que nos dan sus puntos de vista, sus perspectivas. O nos mandan sus testimonios grabados. De verdad, créanme que es muy valioso para la comunidad de Espejo Oculto y para animar a este equipo que, así como ven, nosotros estamos, Daniela, estoy yo, pero también está el pollo detrás de cámaras y haciendo todo esto que es posible, es también porque ustedes nos siguen apoyando. Y bueno, prepárense porque esta noche, esta madrugada, esta mañana, este día, esta tarde, les traemos 5 relatos enviados por ustedes. Nuestro auditorio son relatos reales, cercanos e inquietantes. Así es. Y vamos a comenzar porque resulta que después del especial justamente de Aulas Ocultas, nos volvieron a compartir una historia de la Unicach, Dani. Así ¿no? Es. Algo breve y escalofriante que hemos denominado El gato que no era gato, el ente de la Unicach. Así es. Y bueno, este relato que nos compartieron, gracias por cierto, va a quedar en el anonimato porque nos lo pidieron. Pasó hace algún tiempo, tiene años que sucedió esto. Resulta que en la escuela, los pasillos de la escuela, no de la ciudad universitaria, sino lo que era la Unicach hace mucho tiempo, donde se ha quedado algunas carreras todavía. En aquel entonces todo el complejo era parte de la Unicach. Hoy está dividido, hay otra universidad, ¿no? 2 universidades
colindantes en un mismo espacio dividido en dos, pero cuando era de solo la unidad, todo el espacio, resulta que pues el personal tanto de vigilancia como de intendencia pues trabajan desde muy temprano hasta altas horas de la noche, sobre todo vigilancia, que les toca pues hacer rondines y cuidar los espacios para proteger pues los bienes materiales de la institución. En una de esas noches pues conocían y ya sabían que de repente se escuchaban movimientos de muebles, arrastran sillas, escritorios, donde pues de noche ya no había nada, ¿no? Salones y edificios sin luces, apagado todo, se escuchaban ruidos. Entonces, pues los veladores aprenden a convivir con estas experiencias. Sin embargo, a veces pasan situaciones o experiencias que se salen de la cotidianeidad. Lo voy a decir de esta manera entrecomillada porque pues no es tan cotidiano, pero en estos espacios donde esto es más común, todavía pueden pasar cosas inesperadas. Y resulta que esta persona venía caminando, ¿no?, en su rondín de la noche normal, en pasillos donde sí había luz, pero los edificios adentro, sin ninguna luz dentro de los salones. Viene caminando en uno de los pasillos, en su ronda normal, cuando del muro, del lado derecho, porque él dice que venía caminando y el muro le quedaba del lado derecho, emergió una sombra de la pared. O sea, no había una ventana, no había una repisa, no había un hueco, no había nada, era un muro completamente cerrado, ¿no? Un muro ahí, y emerge una sombra que era en forma de gato, un gato negro, que sale del muro, o sea, prácticamente le brincó en la cabeza el gato y dio 2 brincos y cayó al piso. Él se sorprendió muchísimo porque nunca le había pasado nunca se había encontrado con una entidad así. Había escuchado, pero nunca las había visto. Y esa noche emergió del muro saltó un gato. Él dice que era un gato negro, o sea, lo que él vio era completamente negro, en forma de un gato que le brincó prácticamente en la cabeza y de ahí brincó al piso y salió corriendo y se perdió entre las jardineras de donde él estaba caminando. Le dio muchísimo miedo. A esa hora, pues decidió terminar su ronda e irse a resguardar un espacio donde él se sentía un poco más seguro. Y desde esa noche él dice que todos los días, cuando hacía sus rondas nocturnas, pues iba acompañado de una lámpara o iba haciendo oraciones para no volverse a encontrar con una entidad, porque pues lo siguiente es qué otra cosa podría brincarle del muro, ¿no? Podría ser algo más que una figura en forma de gato. Era una criatura, un reflejo de algún duelo o algo peor. ¿Cómo saberlo? ¿Qué les parece si nos dejan en los comentarios qué piensan ustedes? Para seguir también abonando esta No, idea. y si les ha pasado Y también también si algo les ha así, pasado. porque en muchos lugares hay experiencias, y tú lo comentaste el episodio pasado, de que sale una niña del muro y Sí. atraviesa caminando. Eh, Debe ser impresionante ver salir algo de un muro, la Sí. verdad es que sí. También episodios atrás, Osiriano nos El compartió caso también, siciliano. donde esta Persiguió a entidad, esta él la mujer. persiguió y esta entidad en forma de mujer se mete a un muro y ahí desaparece. Y bueno, pues las cuestiones físicas, o sea, la física no nos permite a nosotros atravesar materia. Entonces cuando algo atraviesa la materia, no es de este plano. Sí, muy interesante. Y bueno, vamos a otra historia. Esa historia nos la contaron hace unas semanas. Era Semana Santa, Viernes Santo, ¿te acuerdas, Sí. Dani? Y trata justamente de esas historias de antes en las que guardar los denominados días santos era muy importante. Sí. Donde lo importante es tenerle respeto a este tiempo en el que nos decían que el señor de abajo estaba suelto y que algo había como de más caos de lo costumbre, de lo acostumbrado. Esa historia, pues nos las contó mi papá, ¿te acuerdas? Estábamos terminando de desayunar y nos contó esta historia y la hemos denominado
la mala mujer y el medio hermano de la mujer. Así es. Y bueno, esta historia sobresale por este contexto de la Semana Santa, donde es cierto, tradicionalmente los días viernes, jueves, viernes, sábado hasta el domingo, eran días donde la gente tradicionalmente no hacía nada. Las mujeres no hacían tortilla, no preparaban comida, sino que solo calentaban, ¿no?, lo que ya habían preparado días antes de estos días, porque era muy importante cuidarlos. Entonces, Don Américo tiene un medio hermano que en temporadas estaba con ellos y en temporadas estaba con la familia, con su mamá. Entonces, una Semana Santa, precisamente, un Viernes Santo, decide salir e ir al campo a trabajar. Y le dice a su mamá, mamá, voy a ir a trabajar. Va, ¿no? Espacios rurales, de hace muchísimos, estamos hablando de hace más de 50 años, sí, más de 60 años. Hay que centrarnos que es en la finca La Aurora, en Tuzantán, Chiapas. Sí, completamente rural, espacios naturales, abiertos, donde la gente, si no iba en carreta, iba a pie o a caballo, ¿no? Entonces, decide ir a trabajar, y antes, pues, la gente vivía en los pueblitos, y los terrenos, la propiedad de cada persona, estaba fuera del pueblo. Entonces había que caminar cierta cantidad de kilómetros para poder llegar a las parcelas, ¿no?, de cada una de las familias. En esto iba caminando este muchacho, tendría unos 10, 12 años, no era grande, estaba chico. Y en el camino, de paso, para llegar al terreno, dice que había una ceiba muy grandota, un árbol. O sea, la ceiba históricamente es un árbol que para los mayas fue sagrado, tiene una connotación muy poderosa este árbol, y dice mi suegro que era un arbolote grandote, o sea, necesitaban unas 4 o 5 personas para rodearlo, no abrazando el árbol, tomados de la mano. Entonces era un árbol muy grande. Entonces dice que justo cuando él llega al árbol, o sea, ve ya el árbol, y ya está a unos pocos metros del árbol, ve que del árbol baja una figura, una forma, la ve, o sea, la entiende cuando ya la ve en el piso. Cuando se endereza, él ve que es una mujer, vestida de blanco, con el pelo enmarañado. Él no sabe de dónde sale esta mujer, por supuesto. Y le dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Que no sabes que hoy no se trabaja? Y que dice que sacó una vara de una rama, y lo empezó a golpear, que porque no estaba en casa guardando los días santos, que si él no sabía que esos días no se hacía nada, que no se salía a trabajar. Y lo empezó a golpear con la vara, a ramear, como se dice en los pueblos. Y este muchacho pierde el conocimiento. O sea, él no sabe qué pasó. Otra persona que venía de paso, que era del pueblo, que venía de otro lugar del pueblo, lo ve tirado en el piso, desmayado, y lo lleva a su casa. Pues en un pueblito todo el mundo se conocía antes. Lo recoge, lo lleva y se lo lleva a su mamá. Entonces la señora pues lo vio lastimado, estaba arañado de los ramazos que recibió de esta entidad, y lo llevan a que lo cure, ¿no? Buscan quien le haga una limpia y todo, que en los pueblos se acostumbraba cuando alguien sufría un encuentro con una entidad de este tipo, pues le daba algo como, ellos dicen, azarearse, que les da temperatura, es un susto muy fuerte, hay que soplarlos, hay que limpiarlos, curarlos, para que superen este susto, ¿no?, este mal. Resulta que lo limpian y todo. Él dentro de su proceso de recuperación cuenta lo que le pasa, se lo cuenta a su mamá, que había encontrado, y pues ellos platicando llegaron a la conclusión que era la mala mujer. Esta mujer que se aparece en los caminos y que pierde a los hombres, sobre todo hombres que van borrachos, hombres que van buscando a otra mujer, aparte de su esposa, ¿no?, que engañan a su pareja, y que los perdía y los castigaba en espacios abiertos. A este niño le sucede esto justamente por no guardar los días. Lo limpiaron y todo, fue varios días, de hecho fueron semanas de limpias, de estarlo curando para que superara
el susto, pero cuando pasan todos estos días y él ya no tiene fiebre y empieza a recuperarse, se dan cuenta que ya no era la misma persona, ¿no? Algo había cambiado en su mente y ya no se comportaba de manera normal a como era antes del encuentro con la mala mujer. Y eso es algo que se escucha. Mucha gente que tiene encuentros con este tipo de entidades ya no vuelve a ser la misma persona después de un acontecimiento de este tipo. Después del encuentro, el medio hermano de mi papá, como dice Daniela, no fue la misma persona. Algo quedó mal en su cabeza hasta que paulatinamente dejaron de tener contacto con él y con su mamá. Nos decía mi papá que un día simplemente dejaron de saber de él. Platíquenos en los comentarios Si qué alguien... opinan, si han tenido, conocen de esas anécdotas. De hecho, esto es muy común bueno, yo he escuchado muchos relatos de esta mujer que persigue a los hombres y que está en los árboles y que baja de los árboles. No es exclusivo de hombres porque han habido encuentros de mujeres que se han encontrado con esta entidad, pero a quien persigue por preferencia es a los varones. Sí. Y si alguien sabe del pueblo de donde son sus abuelos, sus papás, coméntenoslo. Es interesante esta entidad en específico porque pues estaba reprendiendo ante una acción que en ese momento no estaba, o sea, no era permitido trabajar en un día santo. Así es. Y bueno, la siguiente historia, por obvias razones, vamos a mantener el anonimato. Solamente diríamos que es una chica identificada como S, quien nos narró, bueno, a Daniela, su experiencia con la Ouija. ¿Será acaso la típica historia de este juego o qué te trae en particular? Bueno, ese me contó esta historia, a ella le pasó cuando tenía alrededor de 15, 16 años. Vivían en Ciudad de México, en un fraccionamiento. Como los fraccionamientos viejos, ¿no? Donde hay casas, no son departamentos, son casas. Y pues se juntaban todos los jovencitos de la cuadra que rondaban entre los 12 a los 18, 19 años, que se juntaban para pues platicar y jugar. En aquel entonces se acostumbraba a salir a la calle y jugar, ¿no? Eran otros tiempos. ¿Qué sucede aquí? En algún momento alguien dijo, ¿por qué no jugamos la Ouija? El ofrecimiento rotundo. Claro. Y dijeron, sí. Alguien consigue la Ouija, pone su casa y pues empiezan a jugar. El clásico, ¿no? ¿Quién eres? ¿Estás ahí? Se van a preguntar. Y al principio estuvo todo normal. O sea, no pasó nada extraordinario. Pero después de un rato se estamos diciendo que ellos ya jugaron después de las 6 de la tarde. También aquí hay un paréntesis. Hay horarios donde esas tablas no deben jugarse. Hay lugares donde tampoco deben jugarse. Entonces ellos pues empezaron a jugar después de las 6. Se escondieron todos en una casa donde no habían papás, porque obviamente los papás los iban a regañar. Sí, claro. De hecho, buscaron el espacio y el tiempo para que nadie de los adultos lo viera. Se encierran en la casa y se ponen a jugar. Todo iba bien hasta que alguien lanza una pregunta muy específica y la tabla les empieza a responder de manera diferente a cómo empezó el juego. Seguramente ya habían hecho contacto con alguna entidad diferente a la que con la que contactaron al inicio, ¿no? Empezó a contestarles de manera agresiva, a decirles cierto tipo de amenazas, hasta que alguien le dice, bueno, compruébame que sí lo puedes hacer. La pregunta retadora que no le debes hacer a esta tabla. Sí, claro. Y les empezó, dice que después de que este chico de sus amigos, de sus vecinos, le reta a la entidad que estaba hablando a través de la tabla, pues ellos estaban dentro de una casa. Empezó a correr aire.
aire de que movió cortinas, tiró cosas y empezó a circular un ventarrón, porque ella dice, fue un ventarrón enorme que hubo dentro de la casa y les empezó a decir, fulanito, tú vas a morir así. Fulanita, tú vas a morir así. Y les empezó a decir a cada uno de ellos, eran como 8 niños, bueno, muchachos, a cada uno cómo iban a morir. Entonces, en ese momento, no le dijo a todos porque les ganó el miedo y lo que hicieron fue aventar la tabla y salir corriendo de la casa. Cuando salen de la casa, pues se pusieron a jugar. Cerca de donde ellos vivían hay un parquecito, una canchita donde iban a jugar. Entonces deciden como para quitarse el miedito, ir a la cancha a jugar, pero pues todos iban con el miedo, ¿no? De que les fuera a pasar algo. Dice que pasaron bien, pero cuando regresaron, que ya era un poco más tarde, se paran en el crucero para atravesar la calle y encaminarse a su calle. Ellos voltean a ver de los dos lados porque pues ya habían tenido una amenaza de que les iba a pasar algo. Voltean de ambos lados y no ven que viene ningún carro y se atraviesan. Justo en el momento cuando una moto sale, no saben de dónde, porque ahí es una calle abierta, es una calle principal de fraccionamiento, entonces no hay salidas o recovecos. Y salió una moto, pero disparada, así enfrente de ellos, que estuvo a punto de atropellar al que iba delante del grupo. Lo alcanzaron a jalar y solo por eso es que él no fue atropellado esa noche por esa motocicleta. No saben, dicen, nosotros volteamos a ver los dos lados. Era de noche. Y además de que la motocicleta se oye. Sí, eran 8 de la noche, 9 de la noche cuando ellos estaban regresando y no escucharon ni vieron nada. Y dice, fuimos muy cuidadosos, todos volteamos de los dos lados de la calle para ver si venía un carro o algo. Y no venía nada. Y justo cuando ellos bajan, cuando llevan casi a la mitad de la calle, porque es de 2 vías, la moto pasó disparada y estuvo por centímetros de atropellar al que iba más adelante, o sea, el que iba enfrente del grupo. Lo alcanzaron a jalar cuando vieron la luz, porque se dice que la luz fue lo que los advirtió, pero no saben de dónde salió la motocicleta. Ni siquiera vieron al motociclista, o sea, para decir, era fulanito. Ni siquiera identificaron a la persona. Fue tan rápido el paso de la moto que ellos no lo identificaron. A esa hora, obviamente todos salieron corriendo, se fueron encerradas a sus casas, a rezar todo lo que se sabían, ¿no? A pedir perdón por haber jugado la ouija y no lo volvieron a hacer después de esa experiencia. Qué interesante. Sí, yo recuerdo que cuando estábamos en la secundaria, los ofrecimientos de jugar la ouija eran muy comunes. A mí me lo llegaron a ofrecer varias veces, sin embargo, a mí siempre me ha dado mucho miedo, porque es un portal, según lo que nos cuentan, es un portal, y que realmente con quien contactas, quien te empieza a contestar, no es quien dice ser, y que debes tener cuidado. Entonces, a mí siempre que me dijeron, yo siempre dije que no, y me fui por otro lado, porque la verdad sí me daba mucho miedo. Y yo me imagino que en esas épocas pues estaba como de moda jugar el tablero, porque hasta recuerdo que vendían en el supermercado, un tablero de una marca de juguetes muy, muy reconocida a nivel internacional, pero yo nunca me animé, ni siquiera la he visto cómo la juegan, porque hasta eso me da miedo. Por eso, cuando abras un portal, recuerda cerrarlo bien, no vaya a ser que algo se quede en medio. Y sobre todo, si les ha pasado, conocen, déjenos sus comentarios. Así es, y recuerden que más allá de que parezca un juego, estos portales tienen rituales de apertura y de cierre. Si tú no sabes cómo hacerlo, que realmente no tendrías por qué saberlo hacer, mucho menos un jovencito de secundaria o de preparatoria, pues las consecuencias pueden ser bastante graves y aterradoras. Y bueno, vamos a cambiar un poco el relato, y este relato nos la contó la mamá de... Está muy interesante, le llamamos La Cocha Enfrenada en el patio de la abuela. Sí. Bueno, pues eso le pasó a mi mamá. Mi mamá era niña. Ella recuerda que tal vez unos 8, 9 o 10 años, no se acuerda muy bien. Pero lo que sí se acuerda ella es que pues se levantaban muy temprano. Mi abuela vendía mariscos en el mercado allá en Tonalá.
Y pues eso era algo muy significativo porque todos los días tenía que levantarse temprano. De hecho, mi abuela se levantaba primero y luego las levantaba a ellas. En aquellos años, estoy hablando de los años 50, 60, 60. inicio de los 60, pues no se estilaba poner bardas en las casas. De hecho, después de eso, mi abuela tomó una decisión y muy sabia, porque por ahí dicen que eso tiene un secreto. Ahorita les voy a decir de qué se trata. Entonces, dice que una noche, pues ella ya estaba medio despierta. Mi abuela siempre se levantaba a las 3 de la mañana para preparar pues mercancía, que el café, desayuno y todo para que a las 5 de la mañana que levantaba a mi mamá y a otras tías, pues ya estuvieran pues, todo listo para que desayunaran, la ayudaran a llevar las cosas al mercado y luego mi mamá y todos los demás se fueran a la escuela. Pero a mi mamá se le fue el sueño más temprano. Entonces, de repente, dice que estaba en la casa y luego el patio trasero y escucha a cómo se oye un puerco así y dice que ve, pero era una cosa enorme, ¿no? O sea, una monumentalidad del puerco y que va. Mi abuela estaba en el patio y le dice un nombre, el nombre de una mujer. Tranquila, soy yo, soy Margarita. Margarita se llamaba mi abuela. Ya vete, ya va a amanecer. Pero dice mi mamá que mi abuela hablaba con una voz de autoridad muy penetrante, con mucha autoridad, quizás espiritual. Este nahual era así. Vámonos, órale, vete, ya vete, ya vete. Vámonos, vámonos, no tienes nada que hacer aquí. Y se fue. Y pues mi mamá sorprendida, ¿no? Obviamente nunca le dijo nada a mi abuela porque sabía que le iban a dar una tunda de aquellas, pero lo vio. A los pocos días, mi abuela consiguió los clavos del ferrocarril cerca de donde ellos vivían. Y tú te acordarás que todavía cuando Sí. fuiste y nos quedamos allá en la casa se veían los ferrocarriles. Bueno, antes imagínate, estaba la estación del ferrocarril a 3 4 cuadras y ahí dejaban tirados los clavos. En los círculos mágicos y brujeriles dicen que esos clavos, que son de hierro puro, si tú los pones para demarcar como tipo mojones tu espacio, tu terreno, evita que las cosas malas pasen. Sí. Entonces, nunca más volvió mi mamá a escuchar esa coche enfrenada y nunca más volvió a escuchar a mi abuela hablar así, a esa hora de la madrugada. Sí, recordemos que, y esto ya lo platicamos en el episodio de Nahuales, esto es más común de lo que Sí, pensamos que es, y antes era mucho más, ¿no? Y esta llamada cocha enfrenada, que que se ha hablado de ella, aquí en Chiapas se habla ujú, mucho, no sé si quien nos está escuchando de otro lugar ha escuchado este término para hablar de un nahual que se transforma en un cerdo, sí. obviamente con las características sobrenaturales que tiene un Y hay nahual. muchas, perdón que te interrumpa, muchas denominaciones. Puede ser la cocha enfrenada, la cocha desenfrenada, la cochona. Entonces Sí, tiene como diferentes denominaciones dependiendo la la zona, zona aquí en aquí Chiapas, en como Chiapas, bien dice sí. Daniela. Sí, y que lo interesante es que, bueno, en otras historias hemos contado el miedo que le tienen y la persecución. Aquí tu abuela lo único que le hizo es como hacerle recordar que la conoce, Ujú, que esta es su casa y que no tiene absolutamente nada que hacer sí, acá y por eso se va, ¿no? O sea, hay un respeto por esta, o sea, también un cierto temor, me imagino, pero de que no se le dañó, sino que se le invitó a retirarse. Y el uso, por ejemplo, del hierro, y ahorita que lo decías en los círculos mágicos y todo, el hierro tiene
cualidades de protección. Sí. De hecho, es por antonomasia Ujú. uno de los elementos más importantes de protección que se utiliza desde la antigüedad Sí. para alejar espíritus malignos o entidades o entidad. cualquier cosa que no deseemos y que no sea común de este plano Ujú. o bienvenido en este plano, ¿no? Y sí, era una práctica cotidiana en el sentido de demarcación de los espacios, pero también tenía un uso esotérico que era protección de esos espacios familiares, sobre todo porque antes pues había muchos niños, Sí. ¿no? Y es a los que se buscaba proteger de estas entidades o de estas entes que pues muchas veces convivían, ¿no? Con las personas dentro de las pequeñas ciudades que ya estaban haciendo, o los pueblos, espacios rurales, colonias, ¿no? Caseríos en las zonas más remotas de manera rural, Ujú. ¿no? Y está muy interesante. Sí, sí, Mucho, sí. mucho. Y bueno, vamos por la última historia de este episodio que hemos denominado La amiga de A que tiene visiones en la iglesia. Así es. Esta historia a mí me la compartieron hace mucho tiempo y ahora que estábamos trabajando este episodio, yo me acordé de esta historia. Hace muchos años vivió en la ciudad de Monterrey. Vivió muchos años allá. Y tenía varias amistades, pero una de esas amistades en particular, una amiga de ella, que no voy a mencionar el nombre, eh, tenía características diferentes a la gente normal. O sea, ella no era como cualquiera, ¿no? Dentro de las capacidades que esta muchacha tenía, una era que ella veía cosas que las personas no veían. O sea, ella podía estar parada en un lugar y ella ver cosas y tú estar parado enfrente y no verlas. Y una de esas cosas, porque, que es lo que le llamaba mucho la atención es que esta amiga no iba a la iglesia. Por ninguna razón. O sea, era muy, muy extremo la razón por la que ella tendría que ir a la iglesia a un compromiso como una boda, un bautizo o bien un fallecimiento, ¿no? Fuera de eso, ella no, y hasta eso, hasta obligada en estas situaciones, le costaba mucho trabajo ir y por lo general evitaba siempre ir. Entonces ella le decía, ¿por qué no vas? Vamos, ¿no? Van a bautizar a la hija de fulanita, van a casarse fulanitos. Y ella decía, no, 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 hasta que un día dijo, bueno, ¿por qué no te gusta ir a la iglesia? Y le dice, es que no me gusta ir a la iglesia. Lo que pasa es que lo que yo veo en la iglesia no me gusta y prefiero no ir. Y le dice, ¿y qué ves? Y le dice, veo demonios. Y le dice, ¿en la iglesia? Sí, en la iglesia. No están abajo, dice, ellos no conviven con la feligresía en cuanto a que estamos sentados en las bancas y ellos estén ahí, no. Ellos están en el techo, colgados en el techo, esperando identificar quién de los que está ahí abajo no tiene fe. ¿Quién de los que está ahí abajo ha pecado? O sea, pecado grande, o sea, no porque no le devolví el cambio a mi mamá o cosas por el estilo. O sea, ¿quién de los que está ahí No abajo? porque no me he suscrito a Espejo Oculto. Exacto. ¿Quién de los que está ahí abajo puede ser un repositorio para ellos? Entonces ella decía, la visión no es agradable, me dan miedo, porque yo los veo y ellos saben que yo los puedo ver. Eso es lo peor de todo, que ellos pueden ver, o sea, saben que yo los observo. Por eso evito ir a las iglesias. O sea, entre otros espacios, pero la iglesia para ella era el espacio que más difícil, porque dice, ahí está la gente, están oficiando el servicio y están ellos arriba esperando que a alguien le flaquee la fe. Por eso evito ir a las iglesias. Habiendo actividad o no, o sea, la iglesia puede estar vacía de gente o llena de gente, pero ellos están ahí arriba, colgados de los techos. Y dice, y si la iglesia es vieja, hay más. Entonces yo evito ir. Y esa es la historia. Y ella, cuando me lo contó, me dice, te lo estoy contando y lo creo porque ella me lo dijo y vi su expresión, vi su emoción cuando me lo contó. Dice, yo nunca lo vi, o sea, yo nunca he visto nada, dice, pero ella no va y así, no va ni arrastra a la iglesia. Es muy raro, tiene que ser algo muy fuerte
para que ella entre a una iglesia. Bien dice la Biblia que hasta ellos pueden entrar, se saben los rituales. Así es. Y yo no he, o sea, he escuchado en programas, como relatos en otros espacios, ¿no? Pero yo no había sabido o sea, que alguien conociera a alguien que puede hacerlo. Yo no la conozco, aclaro. Pero yo no, o sea, que me lo contaran directamente así en persona, nunca, o sea, esa es la única persona que me ha contado una historia como esta. Y ella dice, o sea, ella tenía habilidades, capacidades diferentes, ¿no? Hacía muchas cosas, pero esa es como lo que a ella más le impactó de toda esta especificidad de esta chica. Eso era lo que más le llamaba la atención. Y ahí dice que a veces tenía capacidades como premonitorias. No adivinaba, porque no era adivina, pero sí tenía ciertas premoniciones que a veces, o la mayor parte de las veces, acertaba. Entonces era la amiga con la que platicaba y platicaban cosas extrañas, porque ella era de esas personas sensibles a este tipo de cosas extrañas. Una iglesia siempre he dicho que es un lugar de ambivalencias. Sí. Puede ser de mucho gozo, como de mucho arrepentimiento y mucha culpa. Uh-huh. Al igual que una escuela es un lugar de muchas energías. Así que, reitero, la Biblia misma dice que hasta esas cosas pueden entrar, decir el nombre de Dios y se saben todo. Sí. Así que tengan fe muy fuerte si quieren ser personas religiosas, no espirituales, religiosas. Así es, y estas historias que estamos compartiéndoles hoy, que les compartimos hoy, aparte de que son confiadas por ustedes, no solo son relatos, uh-huh, son grietas en la realidad, ¿no? de este colectivo universal en el que vivimos, que se sale de la norma, ¿no? Que rompe la grieta o la tela de la realidad, el velo de la realidad, para dejarnos ver que hay más allá, hay algo más allá de lo que nosotros podemos palpar y ver. Y por eso estamos muy agradecidos, uh-huh, ¿no? Porque ustedes nos compartan estos relatos y por permitirnos ser los portadores de su voz en este espacio, que es Espejo Oculto. Déjenos en comentarios qué opinan, qué les pareció, si conocen esas historias, de estas historias, han vivido alguna que sí pueda parecerse, quieren que compartamos su historia y envíennos su voz. Quizás el próximo episodio de Voces del Espejo sea una de las que ustedes nos comparten, y sobre todo nutrir esta comunidad de Espejo Oculto. Una vez me preguntaron por qué lo haces y yo les respondí porque me gusta, pero sobre todo porque sé que no soy el único que le han pasado cosas. Así es, y si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal, dale a la campanita, mira nuestros episodios anteriores, uh-huh, tenemos ya varios episodios hacia atrás, de diversos temas. Compártenos cuál te gustó más, sí, compártenos de qué te interesaría que habláramos acá, y bueno, esto es parte de la construcción de una comunidad. Siguen en nuestras redes, van a aparecer por aquí el QR para donde están las redes, y compártanos. Hay mucha gente allá afuera que está dispuesta a escuchar porque tiene algo que contar. Así es. Gracias por seguirnos, gracias por todo, pero vamos por más. Cada uno de ustedes hace que nos acerquemos aún más. Reiteramos, vamos por el 1,000,000 de seguidores. Y recuerden, cuando el espejo te devuelva la mirada, ¿lo viste? ¿O te vio a ti? Adiós. Hasta luego. Espejo Oculto.